Hola, bienvenidos a otra clase más del discipulado. Estoy muy contenta de empezar una nueva semana y de estar aquí con ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la comunión de la iglesia, parte 2. La semana pasada vimos parte de la comunión con la iglesia. ¿Por qué no empezamos a orar para que Dios tome el control sobre esta clase? Padre, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, por la vida, por una oportunidad más que nos da, Señor, de mostrarte, de mostrar tu reino, Señor. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, Padre, hágase tu voluntad en esta clase. Que tú, Espíritu Santo, seas el que nos enseñe. Revélanos, Señor, tu palabra. Trae palabra a nuestras vidas. Trae promesa, trae esperanza, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, perdón, se me olvidó presentarme. Para los que no me conocen, mi nombre es María Cristina Argüello Batista. Soy de México. Y bueno, estamos aquí listos para aprender un poco más. Y como siempre, pues voy a ir leyendo y de ahí vamos a leer la palabra y lo que Dios vaya revelando, eso vamos a ir haciendo. Y bueno, hablar de la comunión con mi iglesia tiene aún más implicaciones de las ya mencionadas en la lección anterior. Como iglesia debemos aprender a apreciar con más claridad y profundidad la bendición que trae consigo nuestra comunión. También como iglesia debemos estar conscientes de dos cosas más. La número 1, que hemos sido llamados a tener comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. En Juan 1, no, perdón, Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Acuérdense que nosotros somos uno en Él. Entonces, cuando estamos en común unión, todos unidos, entonces la comunión es con el Padre y con el Hijo. Gloria a Dios. En 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y Filipenses 2:1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Nosotros tenemos comunión con el Espíritu, claro. Él está en nosotros todo el día, está con nosotros, tenemos comunión con el Espíritu Santo. La segunda cosa que debemos estar conscientes es que hemos sido llamados a no tener comunión con ciertas cosas que vamos a ver ahorita. Primera, los demonios, ni con nada que tenga que ver con ellos. En 1 Corintios 10:20 dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. A lo mejor nosotros pues pensamos que no tenemos comunión con los demonios, pero hacemos cosas que están relacionadas con ellos. Puede ser que nos demos cuenta o puede ser que no nos estemos dando cuenta, pero lo estamos haciendo. Ciertas lecturas, ciertos programas de televisión, ciertas actitudes, ciertas formas de expresarse, ciertas relaciones con algunas personas, todo eso nos puede llevar a tener comunión con los demonios. Entonces, yo te pido que hoy tú le pidas a Dios que te revele si en alguna manera, si en alguna forma estás teniendo comunión con
con algo que no es de Dios. Él te lo va a revelar. Yo sé que sí. Bueno. Otra cosa que no somos llamados a tener comunión es al sistema del mundo. En Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es lo mismo que estábamos hablando. Cosas y obras infructuosas de las tinieblas pueden ser muchas cosas que existen alrededor de nosotros, como ya te decía, alguna práctica de algo, alguna película que vemos, alguna música que escuchamos, algún juego de video que jugamos, algún libro. Todo puede estar relacionado. Entonces debemos ser muy sabios en poder discernir, en poder diferenciar si es de Dios o no. Para eso, pues la comunión con el Espíritu Santo nos ayuda a que nos muestre. La otra cosa que nosotros no estamos llamados a tener comunión es la injusticia. En 2 de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando Jesús murió por nosotros, cuando Jesús derramó su sangre por nosotros, y nosotros le pedimos que Él viniera a morar en nuestro corazón, Él nos hizo justos delante de Dios. De manera tal que nosotros debemos siempre andar y hacer justicia. Por eso no hay comunión de nosotros con la injusticia, porque entonces estaríamos alejándonos de Él. Otra sería cualquier clase de conducta desordenada. Por ejemplo, ahora sí. En 2 de Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. La última sería cualquier manifestación de inmoralidad. Esto está en Efesios 5 del 3 al 7 que dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Lo repito otra vez, ningún fornicario, ningún inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Híjole, aquí es bien importante que pudiéramos meditar en esto porque era lo que yo les decía anteriormente. A veces actitudes, pensamientos que nosotros los tomamos como normal es una comunión con las tinieblas. Y aquí habla de fornicación, de inmundicia, de avaricia, que es idólatra. Y yo quiero aquí detenerme y hablar un poquito de la idolatría. A veces no estamos bien informados de qué es la idolatría, pero la idolatría es todo aquello que tú pongas arriba de Dios. Si para ti tu trabajo es más importante que Dios, estás cometiendo idolatría. Si tu pareja es más importante que Dios, estás cometiendo idolatría. Si tus hijos son más importantes que Dios, estás cometiendo idolatría. Si tu persona es más importante que Dios, estás cometiendo idolatría.
todo lo que pongas antes que Dios es idolatría. Si buscas solución a tus problemas, a tus cosas, en otros lados que no son Dios, estás haciendo ídolos. Eso es idolatría. Me gusta explicarlo porque pues yo no lo sabía y cuando pude entender dije, wow, pues sí, yo estaba cometiendo idolatría, ¿no? Y bueno, siempre oramos para que andemos siempre rectamente delante de Dios y no lo volvamos a hacer. Entonces, pues el Espíritu Santo es tan hermoso que nos revela que estamos haciendo mal. Pero bueno, es importante que tú entiendas que es idolatría y que pues, estés lejos de esto porque no entraremos en el reino de Dios si lo hacemos. Y bueno, expresiones de la comunión como iglesia, considerando particularmente la comunión que todos los creyentes hemos sido llamados a tener como iglesia, la Biblia menciona varias expresiones de esta comunión. Por ejemplo, la comunión se expresa en el templo. En Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseverando unánimes cada día en el templo. No es una vez a la semana. Unánimes. Una sola alma participando. Esa sería la comunión en el templo. Es sumamente importante hacer la mención de que la palabra usada en el idioma griego para templo es la palabra hieron con H, y esta denota literalmente un lugar sagrado y se refiere a un edificio con sus recintos. Esta palabra nunca se emplea en sentido figurado. Por lo tanto, el pasaje de Hechos 2:46 nos muestra una práctica y disciplina de la primera iglesia. Ellos iban literalmente a un edificio y allí se congregaban como iglesia y perseveraban juntos cada día. Es decir, tenían comunión de esta manera. Esto es muy interesante porque en Hebreos 10, del 23 al 25, leemos una advertencia que se nos da acerca de congregarnos. Y dice, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Y aquí dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y también más, cuánto veis de aquel día se acerca. La palabra griega que se usa para congregarnos es la palabra episunagogen y significa reunirse. Significa reunirse juntamente y se usa para referirse a la congregación de personas. Esto pues nos muestra que la advertencia es que no dejemos de reunirnos o congregarnos con las personas, en este caso con la iglesia. Y también el pasaje nos deja ver que hay personas que ya es una costumbre para ellas el no congregarse. Unas personas llegan a encontrar, según ellas, varias buenas razones como para no congregarse, sin comprender que al ser parte de la iglesia de Cristo y no reunirse con otras personas como tal, se privan de toda la bendición que se genera cuando la iglesia se reúne y cumple el propósito de estar reunida. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, tú puedes alabar a Dios todos los días y Él manifestarse a ti y tener una comunión con Él, pero cuando tú vas a la iglesia y todos alabamos a Dios, entonces su poder se manifiesta de otra manera. Entonces es muy importante siempre congregarse. La manera que Dios trata con uno es muy diferente a como Dios trata ya con toda la iglesia junta.
El mismo pasaje de Hebreos nos muestra algunos de los propósitos de congregarnos como iglesia. Dice que congregarnos sirve también para mostrar la firmeza de nuestra profesión. Esto está en Hebreos 10:23. A ver, vamos a buscar. Hebreos 10:23. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Después también considerarnos unos a otros. O sea, que nosotros nos congreguemos nos ayuda a que pues considerarnos unos a otros. Esto está en Hebreos 10:24 y dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y también el congregarnos nos ayuda a exhortarnos unos a otros. Está esto en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Pero además de eso, el congregarnos como iglesia también implica que estemos conscientes de que no venimos a una reunión en forma individual, quieta y tampoco interna solamente. Venimos como cuerpo de Cristo, donde es necesaria la unidad y la participación activa de cada uno de los miembros. Es tener la conciencia de que es el pueblo de Dios que viene al palacio del rey para una ceremonia formal delante del trono de Dios. Es una audiencia oficial con el rey. Es comprender que venimos a confesar nuestra fe y lealtad, a hacer compromisos serios y formales, a ofrecer oraciones, a ser instruidos por los oficiales de Dios, a comer a su mesa y a dar gracias por todos sus beneficios recibidos. Todo esto es lo que hacemos cuando nos reunimos, muy diferente. Por eso les decía, es muy diferente cuando nosotros estamos en una comunión con Dios diariamente. Voy a repetir esto porque es precioso. Dice: es tener la conciencia de que es el pueblo de Dios que viene al palacio del rey. No venimos a la congregación, no venimos a la iglesia, venimos al palacio del rey para una ceremonia formal delante del trono de Dios. Es una audiencia oficial con el rey. Lo veamos o no lo veamos, está sucediendo cada vez que nos congregamos. Es comprender que venimos a confesar nuestra fe y lealtad, a hacer compromisos serios y formales, a ofrecer oraciones, a ser instruidos por los oficiales de Dios, a comer a su mesa y a dar gracias por todos sus beneficios recibidos. Gloria a Dios. Por eso es muy importante que cada creyente comprenda la importancia que tiene el congregarse como iglesia y no se deje engañar por razones que parecen ciertas, pero que la mayoría de las veces omiten la verdad que la Escritura enseña. La comunión también se expresa en los hogares. La comunión puede estar también en los hogares o casas. En Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta forma de expresar la comunión nos muestra la parte cálida y familiar con la que debemos aprender a relacionarnos como iglesia. Este pasaje dice que partían el pan en las casas y comían juntos con alegría. Por tanto, es una comunión que se caracteriza por la confianza, la generosidad,
el compartimiento y el gozo, todas estas características de la comunión entre los primeros cristianos, tenía como base o fundamento el amor. Cuando se pone como fundamento el amor en cualquier tipo de relación, se puede esperar una comunión sana, profunda y enriquecedora entre las personas. Tener comunión en las casas también es una forma práctica en la que podemos conocernos mejor y fortalecer nuestras relaciones personales. Jesús mismo visitó la casa de varias personas y al leer los relatos podemos ver que siempre el propósito de Jesús al ir a una casa fue glorificar a Dios, llevar un bien a la casa, dejar un mensaje de Dios o hacer las obras de Dios a través de milagros y sanidades. Él nunca desvió su propósito, no fue a las casas para chismear o para hacer una carga, ni tampoco para obtener un beneficio personal. El móvil de Jesús siempre fue llevar la gloria de Dios a las personas, y eso se dio de distintas formas. Vamos a leer ahora Lucas 19, 5 y 9. Y dice: Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús fue a la casa de un hombre llamado Zaqueo y llevó la salvación a esa familia. En Lucas 10:38 vemos que visitó la casa de la familia de Lázaro y les dejó un mensaje sobre las prioridades en la vida. Y dice así, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En Lucas 8, del 40 al 56, vamos a leer. Dice: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido.
Aquí vemos cómo Jesús entró a la casa de Jairo y llevó la vida a una persona que ya estaba muerta. Fue a la casa de un fariseo y dejó un mensaje sobre la gracia de Dios. Eso está en Lucas 7. Vamos a ver Lucas 7, del 36 al 50. Y dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón. Dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no me ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria a Dios. También visitó la casa de Pedro, llevó la sanidad a la suegra de Pedro que tenía fiebre. Como iglesia, esto mismo debe ser el propósito de nuestra comunión en las casas: glorificar a Dios y llevar siempre su bien a los demás. Amén. La comunión también se expresa ayudando a los demás. En Hechos 2, 44, 45 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y en Hechos 4, del 34 al 35 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Es conveniente e importante comentar que el asunto no es deshacerse de los bienes materiales alocadamente o impulsivamente. Más bien, el asunto es comprender los principios que sustentan la comunión entre las personas. Estos cristianos operaban básicamente bajo 3 principios, los cuales son: estaban juntos. Ese es el primer principio: estaban juntos. Eso significa no que vivieran todos en un mismo lugar, sino que se reunían con mucha frecuencia y expresaban su mutuo amor con el deseo de la mutua presencia. El segundo es que tenían en común todas las cosas. Eso significa que lo que marcaba la pauta para distribuir lo que juntaban entre todos no era otra cosa sino la necesidad de cada uno. Y el número 3 es que operaban bajo el principio del amor. No hacían lo que hacían porque les obligase una ley, más bien porque los impulsaba el amor
que siempre tendrá mayor fuerza que todas las leyes. Entonces, pues nosotros debemos y somos llamados a glorificar a Dios con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Eso es exclusivamente. Entonces, en el momento que nosotros estamos en ese camino, entramos en comunión con todos los demás. Eso es lo que yo le puedo decir como sugerencia, como resumen. En eso se resume todo, en que nosotros, nuestro mayor motivo cada día es que a través de nosotros sea glorificado Dios. Eso es todo. Esa es la conclusión. En Hechos 2:42 nos recuerda algunos de los principios básicos en los que debemos perseverar como iglesia. La enseñanza, la comunión unos con otros, el partimiento de pan y las oraciones. Y pues eso es el tema de hoy, la comunión. Y vamos a orar, vamos a darle gracias, Señor, por este tiempo. Padre, te damos gracias por esta clase, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por lo que hablaste de nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que toda comunión que tengamos con algo que no sea de ti, tú la reveles en este día, Señor. Que traigas la verdad, Señor, y que podamos caminar en tu luz todos los días de nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, también que nosotros caminemos, Señor, en tu palabra, Padre, que nuestra voluntad y nuestro propósito cada día sea que a través de nosotros tú seas glorificado, Padre. En nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras palabras, Señor. En nuestros pasos, Padre. Que seas tú y solo tú el que tenga el control, Señor. Que haya una unidad entre tú y nosotros, Padre. Y que te demos gloria y honra, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Padre, ayúdanos a perseverar siempre en la enseñanza, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, Padre. Que todo esto que tú has hablado a nosotros quede guardado y sellado en nuestro corazón. Padre, permítenos siempre estar juntos, que tengamos en común todas las cosas, Señor, y que operemos bajo el principio del amor. Que operemos a través de tu Espíritu Santo, porque tú eres el amor. Oh Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, en esta tarde. Enséñanos, sí, te pedimos, Señor, que toda esta semana tú nos sigas hablando, ministrando, revelando a lo que se refiere la comunión como iglesia y con los otros, Señor. Y que todo esto dé fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Bendito seas, Padre, bendito seas. Oh, Padre. Te damos gracias, Señor. Amén. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Espero que haya sido de bendición esta clase. Nos puedes contactar a mi nombre, María Cristina Argüello Batista, en Facebook. Ahí podemos darte mayor información, o si tienes alguna duda o si necesitas oración, aquí estamos para ti. Sé bendecido en este día en el nombre de Jesús. Amén.